Uno de los aspectos más criticados durante el gobierno de Fujimori fue el llamado Fujishock, una medida económica necesaria que su adversario Mario Vargas Llosa había mencionado que lo haría. Lo que se critica aquí es que Fujimori había mentido, porque durante ese debate Fujimori dijo que no lo haría y luego cuando llegó al gobierno sí lo hizo. Fundamentalmente Fujimori se ha defendido en su momento cuando se le planteó el por qué dijo A y luego hizo B, que una vez llegado al gobierno pudo analizar con mayor detenimiento el panorama, además asesorado técnicamente. Así es como se llegó a la conclusión de que se tenía que hacer el Fujishock, de que Mario Vargas Llosa estaba en lo correcto y que probablemente Fujimori no tuvo todos los elementos técnicos para que en ese momento esté convencido de que se haría. Claro que el bando antifujimorista ha vendido esto como una simple mentira y puede que en un político ya estemos acostumbrados de que digan A y luego hagan B. Pero esta situación en particular, en medio de un descalabro económico que vivía el país, resulta un poco complejo creer que Fujimori sí sabía y que a sabiendas le dijo a la gente en ese debate que no lo haría. Es probable que haya tenido idea, pero él guardara una esperanza de que no era necesario hacerlo. Sin ir a lejos, Argentina ha discutido mucho sobre una política similar antes de que llegue Milei a recomponer o a empezar a recomponer la economía argentina. De modo que yo no creo que un simple ingeniero agrónomo sí pueda tener una idea cabal de si era o no la medida adecuada para recomponer o empezar, subrayo esto, empezar, porque no era una situación como que aplicas la medida y como por arte de magia todo al día siguiente ya está compuesto. Realmente esto es un proceso que toma tiempo, el mismo que tomó cuando se degeneró y acabamos en esta hiperinflación acumulada durante el gobierno de Alan García de más de 2 millones%. Solamente el año 1990, en el mes de julio, cuando Fujimori toma el poder, la inflación acumulada era de 7.649, casi 3 veces más que la de un año antes. Así de galopante era la situación, era la hiperinflación, y esto definitivamente iba a tomar un tiempo componerlo y además iba a ser necesario pasar por un suceso, por un hecho que iba a golpear las economías de todos los peruanos, que ya estaban golpeadas, pero iba a soportar un golpe final, un golpe brutal a las economías. Y esto fue el shock, era romper la burbuja en la cual los peruanos vivíamos, muy alejados de la realidad económica global. Al romper esa burbuja, al sincerarse realmente los precios, cada bien empezó a mostrar su valor real respecto a la economía y al bolsillo de los peruanos. Decir que simplemente Fujimori mintió es quedarse en un hecho poco relevante. Lo relevante era empezar a recuperar la economía. Ese era el tema de fondo, y para esto la vía urgente era el shock. Por tanto, si Mario Vargas Llosa decía que era necesario y Fujimori terminó haciéndolo, es porque esto era inevitable si alguien quería sacar al país de la situación en la que estaba económicamente hablando. Por tanto, no me parece muy honesto simplemente subrayar que Fujimori mintió, cuando el tema de fondo importante era que el shock era lo correcto. Por tanto, a mí no me parece que sea realmente muy honesto mencionar y subrayar mucho el hecho de que Fujimori haya mentido en este aspecto, porque primero, ni está garantizado que haya mentido. Es probable que un simple ingeniero agrónomo no tenga los conocimientos técnicos para saber a ciencia cierta de si era o no necesario una medida tan complicada y tan compleja. Es cierto que alguien podría argumentar que Mario Vargas Llosa tampoco era economista, pero es probable que haya estado mejor asesorado que Fujimori en su momento. De hecho, todos podemos empezar a remitirnos a los documentos e informaciones que hay de esa época y vamos a ver que Fujimori era un candidato muy improvisado. Eso fue lo que el Perú votó, no muy distinto a lo que suele votar últimamente. Sin embargo, Fujimori tuvo un gran acierto una vez sometiéndose a una charla técnica económica
Y una vez entendiendo y logrando además con una apertura a querer enterarse de cómo realmente se puede solucionar esta situación, se llegó a la conclusión de que el shock era necesario y que Mario Vargas Llosa estaba en lo correcto. Es aquí donde empieza realmente la recuperación económica del país, porque el shock es ese inicio. Un inicio en donde los valores de la pobreza se detienen y empiezan a bajar muy lentamente durante el gobierno de Fujimori. Los índices de la pobreza extrema sí caen 10 puntos y es uno de los mayores logros de Fujimori en términos económicos, gracias a la medida del shock. Por tanto, quedarnos sencillamente en el hecho de que Fujimori mintió, ¿qué preferirías? ¿Que no se haga lo que realmente estaba correcto hacer, que era el shock? ¿Hubieras preferido que no se haga lo correcto y seguir extendiendo la agonía de la economía peruana? Si eso hubiera pasado, probablemente hoy el Perú no estaría en este punto. Estaría en un punto de hace 10 años atrás, es decir, 2010, 2011, 2015, recién recuperándose. Pero fue gracias al shock que empezó esto en los 90. Y hoy podemos decir 2025 que tenemos la moneda más fuerte, que los índices de pobreza antes de la pandemia habían caído brutalmente del 54% al 20%. Eso es millones de personas saliendo de la pobreza. Y la pobreza extrema cayendo del 25%, casi un cuarto de la población estaba en pobreza extrema, cayendo a solo el 3% en índices antes de la pandemia. Y esto solamente fue posible con las reformas de Fujimori. Todas esas reformas económicas empiezan con el shock. Para mí es claro, es evidente. Evitar mirar lo más importante de esa situación, que es aplicar el shock para empezar a recuperar la economía del Perú y que esto se traduzca en caídas de la pobreza brutales y de la pobreza extrema, es lo fundamental en comparación a quedarse con que si Fujimori mintió o no. Porque considerando el contexto y la candidatura de Fujimori en ese momento, lo más probable es que ni él mismo hubiera sabido si era o no necesario hacer. Y si tú consideras que sabía y por tanto había mentido, yo creo que debes estar de acuerdo que eso es lo menos relevante, cuando lo más relevante es que Fujimori haga lo que se tenía que hacer, haga lo correcto en términos de medidas y políticas económicas para recuperar el desastre que tenía al Perú hundido en la miseria, en la pobreza extrema, porque un cuarto de la población que esté en esa situación y que luego se redujo al 3%, eso sencillamente tiene que gritar más que el hecho de si mintió o no en una campaña, en un debate. Porque lo que le correspondía al país en ese momento es pasar por este suceso. Sea Fujimori, sea Vargas Llosa, sea Perico Los Palotes, el shock tenía que hacerse si se quería empezar a sacar al país del desastre económico. En conclusión, si mintió o simplemente no tenía los conocimientos y asesoría técnica económica, da lo mismo, da igual. Lo más importante es que Fujimori hizo lo correcto. Tomó la decisión de empezar a componer la economía peruana sin tibiezas, sin gradualismos, porque en ese momento el país lo requería. Es como si estuvieras caminando por la calle al anochecer. Quieres llegar al punto X y de pronto encuentras una bifurcación de calles, calle A y calle B. Encuentras a alguien y le preguntas, ¿por dónde llego más rápido a X? ¿Por A o por B? Y la persona te dice, por A vas a llegar en 30 minutos y si tomas B vas a llegar en 1 hora y media. Y entonces tomas A, pero resulta que A era el camino más largo y llegaste en 1 hora y 30. Pero luego te enteras que la persona que te dijo eso, ya sea intencional o no, evitó que tú tomaras el camino B, en donde había muchos asaltos. Era el más corto, pero el más peligroso. Entonces, ¿tú hubieras seguido enojado porque te mintió o te sentirías agradecido porque te salvó la vida? Hasta el próximo episodio.